pleno, ¿vale? Gabriela, Pedro, Jesús, ¿qué tal estáis? Buenas Bien, tardes, gracias. Buenas tardes. encantados de estar aquí. Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres y es un honor teneros. Gracias a ti por la invitación. Igual, un gusto compartir panel con grandes. Yo la verdad es que estoy súper contento porque comparto paneles con gente que son mucho mejores que yo, así como siempre digo, aprender. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy serio que es la inmigración y vamos a hablar, vamos a recalcarlo aquí en España. Y Gabriela, va a empezar por ti. ¿Qué te parece un poco la situación en la que se encuentra España, que hoy en día es un tema del que se habla mucho? Pero bueno, quiero recalcar lo primero que lo importante son las personas. Lo importante son las personas y es lo que nos debe de preocupar de la inmigración, yo creo, principalmente. Y te quería preguntar, ¿cómo lo estás viendo lo que está debatiendo aquí en España, la situación en la que se encuentra, sobre todo en Canarias? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir panel y hablar de un tema que me pilla de cerca. Como migrante ecuatoriana, llevo ya aquí en España casi 15 años y prácticamente creo que tenemos que enmarcar, cuando hablamos de inmigración, hacer una separación clara entre lo que es la inmigración y los procesos migratorios. La inmigración en España ha existido siempre, no es algo que de repente ha aparecido este verano. Las rutas migratorias han existido siempre y la inmigración, tanto legal como ilegal, ha existido siempre. Bajo ese parámetro, viendo los datos exactamente del año pasado, podemos ver que casi el 90% de la nacionalización de los migrantes, es decir, de una migración legal que actualmente están nacionalizados españoles, ese 90% ha obtenido una nacionalización por residencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de aquellos que han pedido una nacionalidad española han vivido por lo menos aquí 2 años, adaptados, trabajando, produciendo en un mercado y en un contexto distinto al de sus países de origen, ¿no? Lo cual ya solo por el hecho de moverse a otro contexto cultural y social que no es el propio, pues merece una oda de valentía. Dicho esto, existe un 10% de migración que tiene un carácter o bien de asilo o bien de refugio. Ese es el carácter que adoptan los migrantes, por ejemplo, que llegan a las Islas Canarias. Cuando llegan a las Islas Canarias, para dar un estatus a esas personas y y que puedan entrar en una normativa migratoria, pues entran en un estatus de asilo o de refugio, porque se entiende que son personas que no pueden volver a sus países de origen porque han salido de ahí en unas condiciones que no les permite volver. Eso es muy relevante destacarlo porque no son personas que por su condición puedan volver a su país de origen. Su estatus migratorio aquí le impide volver porque si es que está asilado o refugiado, quiere decir que en su país de origen corre riesgo, ¿no? Eh, por lo tanto, si es que dimensionamos la migración, pues tenemos un alto porcentaje de migrantes y aquí cabe resaltarlo, si vemos los datos del INE, tenemos como primer lugar Marruecos y luego países de América Latina encabezado por Venezuela. Dentro de la inmigración, pues tenemos una migración ordenada por entrar en los marcos políticos, una migración ordenada y luego tenemos otra que sin dejar de ser ordenada, porque entran en un proceso regulatorio, que sin dejar de ser ordenada, no está del todo controlada porque existen mafias de por medio, porque existen tráfico de personas y porque como todos sabemos, pues al final lo que sucede es que esas personas viven en condiciones absolutamente inhumanas para lo que realmente pues implica un proceso migratorio controlado u ordenado. Ese como planteamiento a nivel general de datos que creo que hay que enmarcar la conversación y pues a partir de aquí poder conversar y debatir y sacar conclusiones. Pedro. A ver, es que hay, digamos, como dos asuntos distintos. Uno es la gestión de la gente que llega y otro es
en qué consiste el fenómeno de los migrantes residentes, es decir, la cantidad de migración que tiene un país integrada en su población o en sus ciudades, etcétera, etcétera. Y digamos es la parte posterior. La parte más visible y que no es este verano, todos los veranos, yo llevo 31 años en esta profesión, todos los veranos no hay oleadas de migrantes, los veranos lo que hay es escasez de noticias. Y todos los veranos tenemos la misma, exactamente la misma necesidad de rellenar agendas informativas hablando de inmigración, porque los políticos se van de vacaciones, está uno de guardia que puede hacer unas declaraciones, etcétera, etcétera. Las características el fenómeno en España son completamente diferentes de en el resto de Europa. Todos los países postcoloniales tenemos, digamos, yo diría que casi un justo reflujo de migración en general de los mismos países en los que hemos operado, ¿no? En los que hemos tenido presencia colonial o similar, ¿no? Pero la diferencia con nuestro entorno es que nosotros no tenemos guetos, no los hemos tenido nunca. Cualquiera que conozca un poco al detalle París sabe que París está cerrado por un círculo de ferroviario y que las poblaciones pertenecientes a los países los países de los que fueron colonia del Imperio Británico, perdón, que fueron colonia francesa, viven fuera de lo que es el círculo, digamos, urbano de París, casi en guetos. Entonces, ahí se añade una problemática de otro tipo, que es una problemática social. Yo creo que una problemática social relacionada con la pobreza, con las condiciones a veces muy duras de algunos de los barrios donde vive esta gente y que por tanto son un foco de inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Nosotros, atendiendo a las cifras reales del Ministerio del Interior, nosotros no tenemos ni hemos tenido nunca, a pesar de fuertes flujos migratorios, sobre todo a partir de finales de los 90, un problema de orden público con la migración, se diga lo que se diga. No existe. No existe una población migrante extraordinariamente conflictiva o de un número de población tan alto que no pueda ser absorbido por la economía del país y entonces están condenados a bolsas de pobreza que por lo tanto luego se convierten en bolsas de delincuencia. Yo creo que es un destino justo de los países de Europa Occidental después de las centurias coloniales acoger. Creo que en el caso español tenemos dos ventajas. Una, que la integración de la población, básicamente de América Latina, culturalmente es extraordinariamente simple. Bueno, extraordinariamente simple, igual suena un poco, igual es una banalidad, pero bueno, que no genera conflictos, que hay un entendimiento cultural muy sencillo y por eso en realidad es que no hay focos de gran inseguridad. Nosotros sí que tuvimos un problema de bandas latinas, por ejemplo, en una ciudad tan grande como Madrid, pero entre los años 2004 al 2008, pero eso básicamente se recondujo. Ahora mismo, aunque sigan existiendo, no suponen un problema muy grave. Y luego está la otra cosa, es los países que en general para toda Europa, emiten migración, son países jóvenes. Y básicamente Europa es un continente, vamos, es una gerontocracia, diría yo, ¿no? Todo esto es más o menos la realidad, se me oye, ¿no? Sí, sí. Sí. Es la realidad del fenómeno en España, a mí me da mucho coraje que se hable del problema de la migración. No tenemos un problema de la migración, realmente, no lo tenemos. Es verdad que hay países que sí lo tienen, creo que en realidad porque no han sabido gestionar los flujos, porque se han impuesto los guetos. Yo creo que Londres y París son dos ejemplos de megaciudad que no ha sabido gestionar la integración y en realidad es que ya no son migrantes, son tercera generación de personas procedentes de antiguas colonias y que aún así siguen siendo bolsas de pobreza y de inseguridad. Pero nosotros no tenemos esto no existe en España. O no existe en mayor medida que las bolsas de pobreza que las propias urbes generan por el tipo de trabajos que no tiene relación con el origen de la población, tenemos, yo qué sé, las 3.000 viviendas de Sevilla, etcétera, ¿no? Una sección corta de la Cañada Real, los 500 metros de, de al lado del basurero al sur, cuando digo corta porque la Cañada Real tiene 14 kilómetros y donde realmente hay un problema de inseguridad es en 500 metros
de Cañada Real. Pero esto tiene que ver no con poblaciones migrantes, sino con bolsas de pobreza y delincuencia, como tienen todas las grandes ciudades. Entonces, a mí me da mucho coraje que se utilice la expresión el problema de la migración. Otra cosa es lo que decía antes, la gestión inmediata, la llegada. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo se están tratando los temas de asilo, de refugio? Si los centros están bien dotados, si no están a rebosar de gente, metiendo en centros que dan para 300 personas, metiendo 1000 y cosas así, que tiene que ver con otra cosa que yo creo que Canarias tiene toda la razón para quejarse, que es que la gestión de esas llegadas, no de la migración, por eso insisto mucho, que son cosas distintas. La gestión de esas llegadas tiene que ser una corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas, no solo de las comunidades autónomas que están en frontera. De hecho, nosotros con qué cara podemos pedirle a Europa que se corresponsabilice de nuestro problema de flujos repentinos de migración si somos incapaces de que nuestras comunidades autónomas se corresponsabilicen. Y la última cosa que sí quiero decir, porque me parece que esto es un ejercicio de realismo que ilustra el problema de migración en sitios como España o como en Estados Unidos. Cuando muy pocos kilómetros hay una frontera con una diferencia de derechos, de renta, de seguridad jurídica muy alta, es imposible controlar los flujos migratorios. Es casi un fenómeno físico. La frontera sur de Estados Unidos no puede ser cerrada de ninguna manera. Casi diría que es imposible hasta ordenar el fenómeno. Y a nosotros nos pasa lo mismo, que estamos a 14 kilómetros de África. Y de países en general, como les pasa a los italianos con Libia o con Túnez, de países en los que en general hay una diferencia muy grande de renta respecto al otro lado de la frontera y una diferencia de derechos, de seguridad jurídica, de seguridad ciudadana muy, muy elevada. Entonces, que ahí va a haber unos flujos y unas tensiones muy difíciles de gestionar. Esto es el que diga tonterías sobre se puede cerrar, como cuando Trump anunció que iban a hacer un muro y que además lo iban a pagar los mexicanos. Pero es que mientras haya esa tensión en los cuerpos, digamos, que están colindantes, es imposible manejar el flujo de personas. Y con el añadido de que, bueno, encima nosotros además somos un país que ha sido históricamente emisor de migración, mucho antes de ser receptor. Y luego, porque creo que fuera de los discursos políticos más o menos irresponsables, creo que la población que vive en las ciudades, insisto, salvo bolsas muy concretas de delincuencia y pobreza, sabe que no hay un problema migratorio en España, que no es un problema la llegada de inmigrantes. Jesús. Sí, una de las cosas que también define nuestro fenómeno migratorio, sobre todo el africano, es que España no es un país de acogida para la inmigración africana, es un país de paso. ¿Qué quiero decir esto? Un marroquí que es de habla francesa se va para Francia. Un subsahariano que ha venido a un cayuco se va para arriba justamente de Europa. Incluso, por ejemplo, uno de los puntos de acceso justamente de la inmigración, por ejemplo, senegalesa, esto salió hace poco un informe, es el aeropuerto de Baraja, que conecta con los aeropuertos de Centroamérica y se van para Estados Unidos. Esto poquito se habla y demás. De hecho, el gobierno norteamericano ha intentado llegar a acuerdos con el gobierno español en este tema, en esta materia. Pero la verdad es que el fenómeno migratorio es algo que siempre va a existir, es histórico. España ha sido un país de inmigración, de gente. Nosotros hemos exportado gente fuera, gente que buscaba tanto a nivel interno, los andaluces que iban a Cataluña, por ejemplo, o los miles y miles de españoles que fueron a Venezuela y a Latinoamérica. Eso también hay que decirlo. Y nos acogieron con mucha gracia y con mucha alegría. A veces íbamos con contrato de trabajo y otras veces no íbamos con contrato de trabajo, íbamos a la aventura. Eso es otro de los grandes mitos que se ha fomentado durante muchos años, que vamos todos con contrato de trabajo. No es cierto. Hay fotografías de barcos justamente que llegan a Venezuela con españoles huyendo de la situación socioeconómica de España en los años 40 y 50. Y esto es un hecho histórico, no se puede negar. Pero bueno, ¿qué se está haciendo desde la propia Unión Europea para intentar gestionar, y no solamente la Unión Europea, lógicamente España, para intentar gestionar este fenómeno que genera oportunidades, pero también, como bien ha dicho Pedro, genera retos, no problemas, retos para superar, porque
Un problema básicamente, como lo tienen, por ejemplo, las grandes urbes que no han sabido gestionar el fenómeno que ha llegado de una inmigración, por cierto, colonial. No olvidemos que en París, por ejemplo, lo que llegó era la inmigración argelina. Y lo que hay justamente en Londres es inmigración pakistaní, India, antiguas colonias del Imperio Británico. Y eso también, esto tampoco se explica muy bien y demás. En nuestro caso, por ejemplo, nuestra inmigración mayoritaria, grande, es de Iberoamérica, aparte de Marruecos. ¿Por qué Iberoamérica? Iberoamérica como es nuestra comunidad histórica, tenemos unos lazos históricos y culturales brutales. La diáspora venezolana no se instala aquí en España de casualidad, se instala por lazos culturales, lazos de hermandad y lazos de que, al fin y al cabo, somos la puerta de Europa para intentar también llegar a su situación venezolana, que eso también hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué se está haciendo? Se está trabajando en los conceptos de inmigración circular. De hecho, el gobierno de España ha llegado a acuerdos con gobiernos de Iberoamérica en este concepto, Honduras, Salvador y tantos otros. Bueno, Salvador no, porque eso está costando más trabajito, pero bueno, se está trabajando en estos conceptos. También estos mismos conceptos se ha trabajado hace poco, se llegó a un acuerdo con los países africanos en inmigración circular. ¿Y qué es la inmigración circular? Pues básicamente que nos llegan gente a través de vías legales para trabajar y pueden volver a sus países en X tiempo porque firman un compromiso. Esto también genera retos. El reto básicamente es que a veces un alto porcentaje no cumple el compromiso de Huerta y se quedan y perdemos el control. Y de hecho eso hay que trabajarlo desde el gobierno de España, que es otro de los elementos y otro de los retos a afrontar. Pero en este caso también había que decir que tenemos una inmigración, yo creo que bastante integrada, por mucho que digan que no. No tenemos la situación que Europa. Y la verdad es que yo también pienso como Pedro que no es que sectores muy, muy conservadores no tienen miedo a la inmigración porque nunca se quejan, por ejemplo, cuando viene un jeque, cuando vienen los potentados de Arabia a dejar dinero, por ejemplo, a Marbella. Se quejan justamente cuando el inmigrante pobre se asienta y se busca la vida, incluso el refugiado pobre dice que esto es un fenómeno que vienen a quitarnos el trabajo. Pero bueno, no sé cuánta gente querrá trabajar en la fresa de Huelva. No, yo conozco poquitas. Pero bueno, que en este caso lo que hay es un miedo justamente al pobre que viene de fuera. Y nosotros hemos tenido históricamente, como bien ha dicho Pedro, guetos. De hecho, lo hemos tenido en Sevilla, por ejemplo, teníamos Herbaz y sigue existiendo el mayor centro chabolista de Europa y el más antiguo, y nadie ha hecho nada, lo tenemos ahí, y ahí no se puede entrar, y no entra la policía, no entra, y es con población de aquí, justamente de España, y nunca se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque es mejor arrinconarlos, dejarlos ahí y que no molesten, y no integrarlo. Ese es el gran fallo que se ha cometido y que de hecho también en Europa se está cometiendo por la inmigración, que se viene a buscar la vida y la meten justamente en guetos, que le obligan a irse a barrios todos congregados, y cuando se generan guetos son bastante difíciles de controlar porque la vida es así. Pero bueno. De todas maneras, sobre lo de los guetos, yo quería decir una cosa. Eh, los guetos no son solo no son un fenómeno vertical descendente. Quiero decir, no es un alcalde decide que todo el mundo que venga de tal origen vaya a tal sitio. También las comunidades, como se protegen entre sí, pues cuando uno llega va allí donde hay compatriotas, que normalmente hay familiares o hay incluso redes de asistencia, de integración. Entonces, es un poco inevitable que haya concentraciones de población en determinados barrios. En Madrid lo hay. Pero yo no diría, por ejemplo, que la presencia de latinoamericanos en el noroeste de la ciudad, en el barrio de Tetuán, pues, nadie pueda llamar eso un gueto. Es un barrio de Exacto. clase trabajadora, en fin, sin más. Entonces, creo que en Londres y París la han liado de otra manera, creo, porque había mucha más planificación de hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, ¿no? Digamos, y hay una ciudad intramuros y una ciudad extramuros, cosa que en Madrid no hay en la misma medida, más allá del salto por renta, que es obvio, ¿no? Perdón, era solo ese Gabriela, motivo. no te preocupes, Gabriela.
No, simplemente agregar ahí, con un ejemplo clarísimo, en Madrid está en Usera con el barrio chino, ¿no? Es Mm, clarísima, ya no claro. solamente que una comunidad que no tiene ni la cultura ni la cercanía con España, como los españoles pues, han recibido a las distintas culturas con con la asertividad de integración y se nota que que la inmigración no ha causado los problemas que ha causado en otros sitios, justamente, y muy de acuerdo con Pedro, porque no hay una limitación hacia Mm, nivel profesional o económico. Esto no quiere decir, y hay muchísimos estudios que lo han demostrado, que la tasa de pobreza es mayor en los inmigrantes, que la tasa de sobrecualificación de los trabajos es mayor en los migrantes y que obviamente un migrante tiene peores condiciones a nivel económico y que un español en este caso, ¿no? Jesús, ¿querías decir algo? Sí, y también hay otro problema justamente de que como no hay gran desacuerdo tampoco en materia de homologación de títulos universitarios, eso genera justamente que a lo mejor el título universitario, yo que sé, te voy a poner de Burkina Faso, no valga nada. Y por lo tanto, un personal técnico muy bien cualificado de la Universidad X, porque no hay un acuerdo de homologación, no puede ejercer en España y está obligado justamente a trabajar en el sector terciario de camarero, de cuidadora, a pesar que posiblemente sea médico, por ejemplo. Y eso es un problema añadido y demás. Es otro reto que tenemos que afrontar y demás. ¿Cómo se me nota que trabajo en esto? Luego hay, debo decir que del espectáculo de este verano en torno a todo esto, hay una cosa especialmente irritante, que es cuando el discurso ya salta por encima de los derechos humanos, ¿no? O Sí. sea, el caso de los menores. Eh, eh, que haya una discusión en torno a los menores que entran en el país eh, revela que no estamos preparados para discutir sobre esto en términos de derechos humanos. La única discusión es cuántos recursos dedicas y cómo distribuyes y atiendes esa población menor de edad. Pero no hay ninguna otra discusión posible sobre menores de edad, ¿no? Porque es una discusión de derechos humanos. Eh, yo creo, a ver, creo que este problema de la migración, y digo bien, problema de la migración, en tanto problema político, es decir, en tanto debate, tiene más que ver con expectativas electorales, vacíos de agenda, etcétera, etcétera. Y eh, con un añadido curioso, lo mismo que antes hablábamos, y creo que estamos más o menos todos de acuerdo, que en términos dramáticos la migración nos supone problemas reales de delincuencia, orden público, en un país como España, tampoco el mensaje sobre la migración termina de calar. Es decir, las derechas que han echado históricamente, no desde ahora, o sea, estoy pensando en los últimos 30 años, que han echado mano del debate, o sea, han lanzado el debate a la agenda, se han beneficiado de ese debate. Es decir, han sabido rentabilizarlo políticamente. Creo que en España somos un poco excepcionales en esto. No es un asunto que mueva votos ahora mismo. No es un asunto que mueva votos. Sí que sea una agenda compartida de unos determinados sectores políticos, pero no que pueda hacer bascular votos de una opción política a otra. Eh, por eso me llama la atención cómo algunos partidos se sienten atrapados en la agenda, en la necesidad de, eh, tomar tomar posiciones muy firmes en torno al asunto, ¿no? Porque este asunto solo preocupa a determinados, bueno, aparte, en fin, a los xenófobos, evidentemente, ¿no? Pero este asunto solo ocupa a determinadas zonas, de determinadas ciudades, que en el conjunto del país no son tantas, en realidad, si le pensamos detenidamente. O sea, fuera de las grandes urbes, eh, sí, alguien podría decir, no, es que hay problemas con los temporeros de origen magrebí que llevan décadas trabajando, viviendo en barrios de Logroño. Bueno, pero es que esa población está ahí porque en realidad La Rioja tenía una necesidad de temporeros con la vendimia brutal y bueno, y es una provincia, una comunidad autónoma
con muy poca población y por lo tanto con muy poca población laboral y que hace muchos años ya que tiene comunidades, pero muchos años, igual 3 o 4 décadas, comunidades magrebíes integradas en la ciudad. No tengo constancia de que sea problemático, pero a esto me refiero con que no es un problema que esté en la agenda de los españoles, por así decir, ¿no? Porque la población realmente concernida porque el fenómeno le genera problemas o inquietud en la zona en la que viven, pues en realidad es pequeñísima en el conjunto del país. Y creo, insisto, que esto se revela en esa diferencia con el resto de Europa Occidental, incluso de Estados Unidos, y hasta Canadá, que los partidos lo usan porque lo rentabilizan. Aquí yo creo que lo rentabilizan en horas de emisión, pero no lo rentabilizan en movimientos de bolsas de voto importantes. Por ejemplo, estamos viendo las elecciones norteamericanas, donde efectivamente sí, el debate migratorio es un debate que mueve votos de una opción a otra. Pero yo creo que en este país no. Yo ahí creo que depende del enfoque, de la narrativa del relato, ¿no? Cuando tú tienes al movimiento NIMBY, al Not in My Backyard, y te dicen, te meten el miedo, ¿no? Es que van a estar al lado tuyo, es que el centro de acogida estará en el barrio y entonces, por lo tanto, el barrio decrecerá en su poder, en su plusvalía y esto, pues vamos a ver lo que sucede a nivel social, la integración, o sea, la narrativa de miedo del movimiento NIMBY, lo que mueve, obviamente, es a la xenofobia, o sea, tan claro como eso, ¿no? Y el miedo sí que es un catalizador al final de voluntad, o sea, al final alguien me está diciendo que esto puede pasar y si es que no tengo la información o si es que tengo atisbos xenófobos, pues voy a encontrar en ese partido, en ese líder político, un discurso en el que pueda sentirme más identificado. Dicho esto, para esto tienen que haber extremos. Es decir, un partido que está dentro de los ejes democráticos y que vela por derechos humanos no entra en un discurso de este tipo, ¿no? Por eso los extremos son los que agitan al movimiento NIMBY. Esto desde la parte negativa, pero también está la movilización del tema de migrantes desde la parte positiva. Y aquí, sin que sirva de ningún precedente, pondría como ejemplo cómo la última campaña de Isabel Díaz Ayuso se centró en la agenda venezolana, en movimiento local de venezolanos en Madrid y metió a una población migrante dentro de un discurso, de una campaña totalmente local y regional y le llevó a una masa movilizadora de que aquellos que estaban nacionalizados, e incluso recordemos a nivel local, basta con ser residente, no tienes que tener nacionalidad, pues puedes votar. Entonces, la movilización eh, de una campaña electoral acusándose causas de los migrantes, en este caso a nivel electoral, pues han hecho también desde el punto de vista eh, de comunicación política que el foco vaya también hacia esa población, ¿no? Y veremos ahora en Canarias, Galicia, son comunidades donde existe una gran cantidad de nacionalizados cuyo país de origen no es España. Entonces, es una fuerza migratoria de movilización electoral también que si es que se acusa a sus temas y se atiende a sus problemáticas, pues puede llegar a ser un eje movilizador de votos también. Pero de todas maneras, yo establecería una diferencia con el caso del fenómeno madrileño con Venezuela, porque, porque es más el caso de Miami con Cuba. Quiero decir, es un fenómeno directamente político, no relacionado con las causas generales de migración. Bueno, causas generales de migración también está la política siempre, porque si no, no habría refugiados ni asilados, pero digamos que es un fenómeno mucho más específico y que también tiene que ver con otro fenómeno paralelo, que es la llegada de unas determinadas élites, no solo desde Venezuela, también de México, por ejemplo, ha llegado muchísima gente de altísimo poder adquisitivo y eso ha tenido una repercusión en la ciudad. Creo que tiene que ver también con un fenómeno ya que nos llevaría a otra discusión totalmente diferente, que es la sustitución de las élites locales. Es decir,
no es un fenómeno solo madrileño, no está solo vinculado a la llegada de venezolanos, sino que es un fenómeno previo que tiene que ver con que las élites locales dejan de ser propietarias de fábricas, dejan de ser propietarias de establecimientos comerciales, dejan de ser... Eso se franquicia, las élites locales se retiran y se convierten en rentistas. Esto se ve muy claro en Barcelona, por ejemplo. Que había tenido una burguesía industrial históricamente, y ahí hay una entrada de sustitución de fondos de inversión, de capitales, y en Madrid, por ejemplo, con el fenómeno venezolano se ha dado y mexicano se ha dado la combinación de las dos cosas. Retirada de élites locales, llegada de muchísimo dinero de inversión procedente de estos países, y a la vez, por un lado, la llegada de las inversiones procedentes de estos países y en gran cantidad y grandes capitales, fenómenos capitalistas profundos, y a la vez familias de clase social alta y propietarios de grandes fortunas cada vez se instalan, no exactamente por motivos económicos, sino más bien por motivos políticos. Entonces, es un fenómeno migratorio, unas características muy singulares y, insisto, vinculado a la vez a un fenómeno previo que es muy no sé cómo llamarlo, del capitalismo tardío, que es esta especie de paso atrás de los capitales, de los capitales propios, de la estructura de burguesía, digamos, capitalista de las ciudades, que no sé si es común en toda Europa occidental, aunque sospecho que sí, y que son sustituidas primero por inversión y luego, como en este caso, por familias de grandes propietarios, grandes fortunas que vienen de países menos seguros en términos jurídicos y de seguridad ciudadana, y se instalan en el país. Es como casi sería el reverso, en realidad, de los otros fenómenos migratorios que tienen que ver con la entrada de migrantes en Canarias vía cayucos o vía embarcaciones eh, precarias, como vivimos en los meses de verano. Por otra parte, lo de los meses de verano es muy obvio, ¿no? Es que para echarte al mar a navegar es mucho mejor no hacerlo en enero. Sí, Jesús, el caso venezolano también hay que ponerlo en contexto y demás. La inmigración venezolana, los 3.000 o 5.000 personas que a Neón están viviendo en el barrio de Salamanca se contraponen a los 60.000 que están viviendo, por ejemplo, en Vallecas, en Carabanchel o en Ciudad de la Línea y demás. Yo creo que el fenómeno del apoyo del Partido Popular a esta comunidad venezolana tiene que ver más básicamente con la demostración de que el gobierno socialista, que tampoco yo lo considero socialista, lo considero algo extraño, nacional socialista. Yo siempre hago la broma, porque considero muy nacionalista y con toque socialista en Venezuela, ha expulsado a población en base a sus nefastas políticas económicas. Entonces, como bien ha dicho, entonces este fenómeno justamente tiene que ver básicamente con una cercanía electoral, una captación de votos masivos a nivel municipal, porque estamos hablando de una bolsa de 60.000 personas que pueden dar perfectamente 3 o 4 concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Y esto puede significar tener mayoría absoluta o no, en el contexto de polarización extrema que sufre la derecha con la ruptura en estas tres derechas que hay, que es derecha pepera, de la extrema derecha de Vox y la ultra extrema derecha, que ya veremos cómo funciona lo de Arbice, pero que tienen ciertas cercanías y demás a este fenómeno de llevar la contraria al régimen venezolano. Por eso hay que enfocarlo yo creo que de esa manera, no creo que sea más de influencia de esos 3.000 o 5.000, que es cierto que tendrán influencia, no te lo digo que no, pero tiene que ver más con lo otro. En cualquier caso, la inmigración, yo llevo escuchando que la inmigración es un problema desde los años 2000, que son 25 años, que iban a venir aquí los inmigrantes latinos y nos iban a sustituir a todos y íbamos a pasar hambre. Llegaron inmigrantes latinos, mucho tiempo aquí, algunos volvieron a sus países con la asimilación cultural europea que eso conlleva, que eso es bastante bueno, porque hay un intercambio cultural. Vienen cosas de Iberoamérica y nosotros llevamos cosas de Europa a Iberoamérica. Y eso es bueno, eso es En los positivo. fenómenos cuantitativos, como apunta, en los fenómenos cuantitativos, ahora que hablas de ellos, los fenómenos, perdón, cualitativos, los de influencia mutua,
Yo no sé si os acordáis, a lo mejor es que yo soy demasiado mayor, pero bueno, Alberto seguro que no se acuerda. En el invierno 2001-2002, en esas navidades en que en Argentina hubo, aparte de un corralito, creo recordar que 5 presidentes, eh, provocó en los 3-4 años siguientes un cambio, yo diría que para bien, en la publicidad en España, porque la Mm. cantidad de creativos publicitarios argentinos que salieron en los 2 siguientes años del país, eh, y llegaron a España, es que además los que trabajamos en medios y tenemos compañeros en publicidad y comercial, pues vivimos el proceso, o sea, vimos una cantidad de gente llegar, de un país que por otra parte históricamente ha sido siempre una potencia en creatividad publicitaria, ¿no? O sea que estos fenómenos de contagio y de transformaciones cualitativas, incluso con relativamente pequeños porcentajes de población que se mueve, en el caso de que hablamos población titulada, son relevantes y se producen desde hace años. Y de hecho me gustaría terminar añadiendo una cosa del tema de los MENA. Yo siempre he dicho de que la derecha y demás, yo soy centrista, liberal, soy una cosa bastante extraña, un social liberal de esos que no tienen partido, de que están Mm. en el limbo, como se suele decir. Pero bueno, siempre he dicho que la derecha, si están en contra de este fenómeno de acoger a los MENA, entonces están en contra del modelo constitucional, porque en el momento que se firman tratados internacionales como el Acuerdo de Infancia del año 92 y del año 96, si no recuerdo mal, si me equivoco un año, lo siento, se convierte en parte de nuestro corpus constitucional según el modelo constitucional que tenemos, según la propia Constitución. Entonces tú no puedes decir que estás a favor de la Constitución para unas cosas sí y para otras no, ¿eh? Que los menos son peligrosos. Entonces no entiendo ese doble pensar orwelliano, por cierto, que se ejerce desde esos ámbitos de la derecha, porque va contra ese principio que dice yo soy muy constitucionalista, pero para unas cosas sí, para otras no. Y Es eso afecta curioso y demás, a la ley del mar también. Eso por afecta a la ley ejemplo. del mar. El rescate en mar abierto no es una opción. El Es no un rescate acuerdo de una, internacional. el no rescate de una embarcación que se esté hundiendo, que esté en riesgo, es delito. Otra cosa Gabriela, que... sí, Ay, un segundo a Gabriela, porfa, que hace que no la escucho. No sé si sí, quieres decir algo. ay, Gabriela, hija. No, 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 yo aquí estoy escuchando absolutamente a los compañeros porque me parece súper interesante apelar también a la parte normativa que a veces se queda en el discurso entre si es que aceptamos o no aceptamos migrantes, pero en medio existe todo el proceso de recepción de, de migrantes que, como bien señalamos desde un principio, nadie sale de sus países para que existe una condición fenomenal y está muy bien económicamente y socialmente. O sea, la búsqueda de oportunidades pasa por la cercanía con un país que tiene mejores condiciones desde un inicio. Entonces, el cumplir la normativa lo mencionaban antes y por eso estaba callada escuchándoles, desde el momento en el que ese barco de ese cayuco sale del puerto de origen hasta en el momento en el que llega aquí la atención primaria a esas personas. Y yo lo único, por meter otro tema, pero no quisiera desviarme de este anterior, es muy pocas personas conocen que existe un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, lo llaman. Sí, Ese catálogo de ocupaciones de difícil cobertura es al que se adhieren los inmigrantes para poder solicitar un permiso de trabajo. Y ahí hay de todo, conductores de grúa, conductores de camiones, cocineros de barco, pilotos de buques mercantes, hay mozos de cubierta, la mayoría y de hecho en la última revisión que hice de Canarias, tiene que ver obviamente con profesiones navales, ¿no? Y a estas ocupaciones son a lo que los migrantes muchas veces se adhieren para poder tener o bien una residencia o un permiso de trabajo o buscar unas condiciones legales de estancia.
Volviendo a la normativa, al final, si es que tú generas un proceso ordenado en el que, desde el momento en el que sale un cayuco del puerto hasta que llega y esas personas tienen un mejor estatus, siempre va a ser beneficioso tanto para la persona que llega como para el país de origen. Lo que no puedes hacer es obviar una condición y es, oh, llegaron migrantes que se busquen la vida, porque en ese momento es cuando generas hacinamiento, control de las mafias, básicamente engaños, porque para tú poder residir necesitas un padrón. Existen mafias que te venden los padrones, es decir, tú vives hacinado con 80 personas, pero yo digo que vives aquí y te entrego un papel por el que te cobro 2.000 euros por darte el papel y todos los meses te cobro 700. Al final, este tipo de prácticas lo que hacen es pues, alimentar a las mafias que tanto desde el momento en el que sale el cayuco hasta que llega aquí y esa persona tiene una vida estable, está controlado todo por mafias y no por un orden y una estabilidad que, como bien los compañeros estaban debatiendo antes, un orden legal que cumpla con la normativa. Desde la Constitución está el reglamento básico de un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que perfectamente pueden ser ocupadas por migrantes, ¿no? Sí, y Hay, ojo también al uso de la inmigración como arma de guerra híbrida. Eso lo estamos viendo, lo hemos visto en Bielorrusia, cuando la crisis antes de la invasión de Ucrania lanzaban la inmigración siria, que llegaban desde aviones, y todo orquestado por Putin para lanzarla a Polonia y generar tensiones y demás. También lo hemos visto, por ejemplo, con Marruecos, cuando intentaba justamente hacer esto mismo. Eso también es otro reto a nivel geopolítico que hay que afrontarlo, porque igual que el tema de las mafias, también tenemos el uso de la inmigración como arma de guerra híbrida, de zona gris y demás. Uy, me tengo hay, que ir en breve, pero bueno, escucho, voy eh, a aguantar. voy a meter otros dos temas. El uso, los riesgos del uso populista del tema son gravísimos para la población, incluso nativa, oriunda, vamos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que fue cuando, no sé si sabéis, que ya se ha enmendado, que tú tengas papeles o no tengas papeles, tengas una situación completamente irregular o no, tú vas a la seguridad social y te atienden. Y eso no es un fenómeno de caridad. Eso es porque si estás recibiendo poblaciones de países tropicales, tu única forma de controlar brotes de enfermedades endémicas que no son propias de tu país es que tengas a esas personas metidas en el sistema de salud. Ana Mato, siendo ministra, eliminó esto, eliminó la posibilidad de que la atención del sistema público de salud se dedicara a personas que no tenían regularizada su situación o que no estaban empadronadas. Claro, los médicos recuerdo del hospital, ahí, no era el Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, especializados en enfermedad, en infectocontagiosas y se tiraban de los pelos. Decía, yo tengo controlada la población que viene, a la que estoy tratando de enfermedades infecciosas y que no tiene papeles. Y si yo no la tengo controlada, no sé si puedo tener mañana un brote. Y quería añadir una cosa sobre una cosa que has dicho, Gabriela, que es muy cierta. Cuando la gente cree que cuando los servicios sociales, el Estado, las administraciones no se ocupan de un problema, lo normal es, según el mito liberal, y me alegro de estar con un liberal, porque como según Pablo Iglesias solo éramos dos en España, José María Lasalle y yo, pues mira, ya somos tres con Jesús. El Y de mito, verdad, digamos, liberales de verdad, como suele decirse. el mito, digamos, ultraliberal dice que la sociedad civil se hace cargo. Mi mujer es un ejemplo de eso. Trabaja en una ONG en Vallecas, donde básicamente se dedica a dar clases de inserción sociolaboral, de carpintería y fabricación digital a grupos que están de vulnerables, que están constituidos en su mayoría o por expresidiarios o muy mayormente por lo que conocemos como MENAs, por menores migrantes no acompañados. Y eso es la sociedad civil haciéndose cargo de algo de lo que en teoría debería hacerse cargo el Estado, aunque el Estado lo que hace es subvencionar esas actividades. Pero lo que dice Gabriela es mucho más norma que esto. Donde el Estado no llega, actúan las mafias. Las mafias son siempre las mafias no son señores con metralletas en Chicago. Las mafias son organizaciones eh, informales de estructuras de gestión y poder. Y nosotros nunca llamábamos mafias a las personas que llevaban en sus barcos como polizones, cobrándoles a los españoles pobres que iban a América Latina cuando emigraban.
porque no todo el mundo iba con un billete en un barco a Argentina Exacto. o a Chile, o iban muchos de polizones. Y como muchos de los que fueron a las grandes ciudades de Europa, las comunidades de chabolistas portugueses y españoles en las afueras de París o rodeando Berlín. Una mafia no es solo un señor con una ametralladora, es una organización informal que, como hay horror vacui en las comunidades humanas, sufren horror vacui, y donde no actúa el Estado, alguien actúa. De hecho, por comentarlo a título de anécdota, el crimen organizado tomó Moscú después de la caída de la Unión Soviética y el desorden en la inmensa popularidad de Putin, fue porque acabó con eso. O sea, Correcto. la policía no funcionaba, todo lo que era la antigua estructura de seguridad del Estado se había convertido en crimen organizado, y una de las cosas que Putin hace cuando llega al poder es volver a crear un Estado fuerte y desde un punto de vista autoritario, porque es una pseudodemocracia, volver a crear orden. Porque donde no hay orden siempre actúa el crimen organizado, creando un orden informal. Perdón, era esto nada más. Chicos, tenemos que ir acabando, ¿vale? Por favor, que tengo otro vídeo. Pues tiene que cerrar Gabriela porque Correcto. no la hemos dejado Gabriela. hablar. ¿Qué va? ¿Qué va a acabar? Al contrario, siento que he hablado mucho. Yo por mi parte simplemente hacer una oda al aporte de la inmigración. O sea, la multiculturalidad siempre va a generar un beneficio, siempre va a tener otra perspectiva distinta. Cualquier organización que tenga diversidad, ya sea de nacionalidad, de género, de religión, de concepción, de ideologías, va a ser mejor que algo totalmente endogámico y donde solamente se hable un solo, de un solo idioma, de un solo color. Esa yo creo que es la gran o el gran reto que tienen los partidos políticos, que fue como empezó Alberto la conversación, cómo se enfrenta esto desde los partidos políticos. Yo creo que ese es el gran reto de los partidos políticos. Dejar la inmigración como arma arrojadiza política y tratarla con las ventajas que tiene, con las posibilidades económicas de desarrollo que tiene un país, con las ventajas económicas que tienen para el país de origen, con las ventajas sociales de integración y también, o sea, agarrando el toro por los cuernos y con las posibilidades de generar otras formas de ver la sociedad y la economía, que no hay que tenerle ningún miedo, que hay que, al contrario, abrazar y ver que no sucede nada. Y varios de los ejemplos que se han dicho aquí son muestra de ventajas de la inmigración, ¿no? Hemos hablado de Usera. No me gustaría dejar el tema de las personas de origen de Senegal en Canarias. Existe miedo de evidenciarse. ¿Por qué? Porque estas noticias de impacto de la inmigración lo que generan también a nivel personal es mejor estar oculto que hacerme visible. Y actualmente hay más de 3.000 personas en Canarias que no reciben atención sanitaria, que no van a las organizaciones de civiles a ser atendidas y que prácticamente viven en lo que ya hemos dicho es el contexto B, las mafias que operan sobre esas personas. Y si es que eso se abordaría políticamente, no creo que deberían existir colores en este tema para hacer un pacto de Estado en contra de las mafias de la inmigración y sobre todo a favor de una apertura de una inmigración controlada en este sentido. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres y espero veros otro día. Muchas gracias, Ojalá, qué Alberto. Un gusto, gusto. Pedro, Jesús. Muchas Muchas gracias. gracias, como siempre, por la invitación.